Perfecto, vale, muy bien, vale. Pues te mandamos un correo y a ver si podemos quedar. Perfecto, Venga, encantada. gracias. Maximizar. Hago esto, esto me da bien. Lo voy a hacer. ¿Sabes cómo se maximiza? Maximiza solo. Buenos días otra vez. Tras la pequeña pausa que hemos realizado, pasamos a la segunda parte de la sesión de la jornada de hoy. Y en concreto, y tal y como dice el propio título del programa, para intentar dar contestación a tres preguntas, que en el fondo es la que origina no solo el hecho de que uno pueda tener más o menos interés en estar aquí, sino en definitiva las preguntas que se realiza cualquier pequeño y mediano empresario a la hora de plantearse solicitar y participar en un programa europeo. Como son dos pasos que uno tiene que dar, preguntarse qué me van a poder financiar y, en definitiva, y como resumen, cuál es la ventaja de la participación o no en este tipo de programas europeos. En primer lugar, va a intervenir, tengo aquí a mi izquierda, a don Luis Huerta, que es el responsable de proyectos de innovación de la empresa Queraben. Luis Huerta es el responsable de I+D en la propia empresa, que, como todos conocemos, es fabricante de baldosas cerámicas de reconocido prestigio y de una gran trayectoria exportadora desde hace muchos años. Luis Huerta es personalmente licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Jaume I y desde hace 13 años ha desarrollado dentro de la empresa Queraben labores no solo en el ámbito de la innovación, sino también en el departamento de logística y de tecnologías de la información. Durante este tiempo ha tenido la oportunidad de participar en más de 22 proyectos de I+D, tanto nacionales como europeos, y acumulando alrededor de cerca de 10.000 horas de experiencia en este tipo de proyectos. Por lo tanto, hoy Luis nos va a hablar de las experiencias reunidas en Queraben y, lógicamente, estará con posterioridad a contestar las preguntas que todos ustedes le realicen. Luis, gracias por tu presencia aquí en nuestra ciudad y tienes la palabra. Gracias. Gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a los anfitriones y a la organización por contar con nosotros. Quisiera agradecer a los anteriores ponentes porque nos lo han puesto muy fácil a los de la segunda mesa, ya está casi todo explicado, pero bueno, intentaremos contar cosas nuevas. Bueno, pasaré por los dos primeros puntos de forma rápida. Dado que contamos con poco tiempo, intentaré centrarme más en los puntos del 3 al 6 de la forma más didáctica posible. Bueno, en primer lugar quisiera presentaros a Queraben. Queraben es una empresa fabricante de baldosas cerámicas. Es el eje central de un grupo industrial que tiene intereses en el ámbito de las materias primas, de productos complementarios. Fabricamos sistemas de hidromasaje, bañeras, columnas de ducha. También tenemos intereses dentro de la distribución comercial, tenemos una red de tiendas propia y comercializamos también soluciones técnicas cerámicas, y también tenemos intereses en la internacionalización productiva. Queraben es una empresa 100% valenciana, fundada en 1974. No me voy a detener mucho aquí. Aquí hay algunas cifras del grupo. Destacar pues, bueno, que tenemos cerca de 500 empleados en la matriz, en Queraben, cerca de 700 en el grupo. Exportamos el 75% de nuestra producción a más de 120 países. Y en lo que a mí me toca, me gustaría destacar que pues nuestra larga trayectoria en I+D, hemos participado pues eso, en los últimos 20 años en más de 60 proyectos y reinvertimos de forma sostenida un 2% de nuestra facturación en I+D.
Bueno, estos son los productos que comercializamos. Nuestra lucha es salirnos de los baños y las cocinas e intentar llevar la cerámica a otros ámbitos, como pueda ser aplicaciones exteriores o soluciones, por ejemplo, como pueden ser las fachadas o suelos técnicos elevados. Bien, simplemente comentar que la innovación es uno de los pilares estratégicos de nuestra compañía y que consideramos que gracias a ella que los éxitos conseguidos consideramos que son gracias a ella. Aquí podéis ver algunos de los reconocimientos que hemos recibido. Bien, quisiera decir algunas palabras sobre la situación de nuestro sector, muy brevemente. A nadie se le escapa que se ha contraído muchísimo en los últimos años. Ahí tenéis algunas cifras. En los últimos 4 o 5 años se ha reducido el número de empresas, el número de empleos directos, en fin. Esto ha sido debido a la crisis inmobiliaria, a la crisis del ladrillo, pero subyace una crisis anterior que debería ser el tema de la globalización. Es decir, desde principios del 2000 han ido emergiendo toda una serie de mercados que nos han quitado liderazgo. España e Italia eran líderes mundiales en fabricación de baldosas cerámicas y de un tiempo a esta parte nos han ido adelantando países como por ejemplo China, pero otros más pequeños pues, como Brasil, como la India, Irán, España. Aquí se puede ver la evolución, no está China, que estaría por encima, pero pueden ver cómo en el 2004 España e Italia estaban como líderes, porque China consumía internamente todo el producto que fabricaba. España e Italia son la línea azul y verde, y cómo en estos últimos años esta situación ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque esos países cuentan con materias primas más económicas, con menores costes laborales, energía a bajo precio, poca o ninguna limitación operativa en términos de exigencias medioambientales, garantías sociales, en seguridad y higiene, y lo que es más sangrante, los propios españoles e italianos les hemos vendido la tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Cuál es nuestra alternativa? No nos queda otra que innovar más. Nosotros en Keraben estamos convencidos de ellos. Aquí tenéis un poco nuestra evolución solamente en lo que serían los proyectos europeos. Desde principios de los 90 hasta ahora mismo no hemos parado de participar en proyectos europeos y creemos que es un buen camino para innovar, para sacar nuevos productos y para conseguir ser copiados y no los copiadores. Esto es lo que nos puede dar. Bien, antes ya se ha comentado un poco la foto general sobre los programas internacionales. Podría ser esta. Nosotros hemos participado en varios de ellos, hemos participado en becas, también hemos pedido algún live, pero estamos centrados en los programas marco, en los diferentes programas que han ido saliendo, y ahora mismo estamos desarrollando 3 proyectos dentro del programa marco. Bueno, nosotros nos hemos centrado sobre todo dentro de todas las posibilidades que hay en los proyectos de cooperación, en proyectos que tienen que ver con materiales y con energía principalmente. Esta sería la foto de las posibilidades que había en el último programa marco, que, como se ha venido diciendo, cambiará ahora con el nuevo programa marco, que ya no se llamará octavo programa marco, sino Horizonte 2020. Bien, voy a intentar ser lo más didáctico posible. No he querido mostrar un ejemplo en concreto, sino extraer las conclusiones como consejos prácticos de los que hemos venido obteniendo en los diferentes proyectos que hemos participado. Así que mencionar, ya se ha dicho también antes, que antes de empezar a participar en un proyecto, uno debe hacer una autoevaluación, contestarse una serie de preguntas, como puede ser qué problema pretendo resolver, qué capacidad tecnológica puedo aportarle al proyecto,
la idea que tengo va a tener un impacto suficiente a nivel europeo para que la Comisión la apoye, o va a ser muy local o muy sectorial. Es importantísimo buscar los socios adecuados y presentar el proyecto a la call, al programa adecuado. Estos tendrían a ser los pasos que hay que dar para presentar, o los pasos iniciales para participar. Debemos de preparar la propuesta, debemos de encajar la idea, y por eso veremos ahora a continuación que debemos de ver en qué call encaja nuestra idea y leerla detenidamente, palabra por palabra, para saber si realmente nuestra idea encaja en este programa o en este programa de trabajo, o deberíamos de presentarla a otro. Es muy importante esto. Es muy importante también la conformación del consorcio, ahora comentaré algo sobre esto, y finalmente hay que preparar pues, toda una serie de formularios para esa presentación de la propuesta, que es evaluada y que puede tener como resultado una invitación a negociar, el rechazo, o puede pasar el corte, pero verse como en lista de espera. Vale. Una vez entras en la negociación, hay que tener presente de que todo es posible, es decir, la Comisión nos puede pedir ajustar el contenido técnico según sus indicaciones, ajustar el presupuesto, incluso nos puede llegar a pedir ajustes en lo que es el consorcio, en los roles que juega cada socio, o incluso en el número de socios, si es adecuado o no. Todo esto se puede llegar a negociar. Finalmente debe prepararse una serie de documentos, unos nuevos formularios, que son los GPF, y un documento que es la Biblia del proyecto, que es el documento de trabajo. Finalmente, cuando se inicie el proyecto, tendremos un marco legal establecido por el acuerdo con la Comisión, el Plan Agreement, que firmará el coordinador del proyecto y la Comisión, y después el marco dentro de los socios que lo constituye el Consortium Agreement. Bien. En relación a lo que os comentaba sobre los socios, es fundamental establecer un consorcio equilibrado. A veces se pueden producir solapaciones entre los papeles que juegan distintos socios, que sean expertos en la misma materia, aunque deban de realizar desarrollos distintos. Por lo tanto, es muy importante seleccionar el consorcio. Para ello nos podemos basar en experiencias anteriores, como no, buscar colegas que trabajen, europeos que trabajen en el mismo área. Las plataformas tecnológicas es una buena fuente para encontrar socios, que también los podemos buscar en publicaciones relacionadas con la temática en la que estamos trabajando, en eventos y congresos. La Comisión organiza infodays, que también son muy interesantes para buscar socios. Y bueno, como se ha comentado, existen herramientas de búsqueda y puntos nacionales, puntos de contacto a nivel nacional o a nivel autonómico, que nos facilitarían, nos pueden ayudar en esa búsqueda. Como comentaba, el DOU es el documento, es la Biblia del proyecto, es el libro de cabecera que no tenemos que tener nunca muy lejos, por no alargarme mucho. Contiene los paquetes de trabajo, los entregables del proyecto, el presupuesto, en fin, contiene toda la información del proyecto. Bien, una vez estamos dentro del proyecto, quería mostrarles un ejemplo sobre cómo se desarrolla. He puesto un ejemplo de un proyecto que duraría 3 años, en los que se distribuirían los diferentes paquetes de trabajo. Todos debemos desarrollar nuestra labor dentro de alguno de estos paquetes, seguramente. Entonces, ¿qué cosas vamos a tener que hacer durante el desarrollo del proyecto? En primer lugar, vamos a tener que, aparte del desarrollo técnico, asistir a reuniones periódicas, como mínimo una al año. Habitualmente suelen ser cada 6 meses, y son especialmente importantes la primera, la del kick-off meeting, que sería la de lanzamiento. El resto serían técnicas. La de la mitad, que es la del midterm, porque a continuación de esa reunión se debe de justificar económicamente a la comisión. Y también muy importante, por supuesto, la del final meeting, que sería la
¿Qué más cosas se hacen durante los proyectos? Se van a producir ingresos por parte de la comisión anticipa el dinero para que se pueda trabajar, eso es importante tenerlo en cuenta. Durante el proyecto anticipará hasta un total del 85% de la subvención que se va a recibir, porque se guarda un 5% como fondo de garantía en caso de que hubiese algún problema con algún socio y un 10% para el final. Ese 15% por tanto se cobraría después de la finalización del proyecto. Normalmente hay un ingreso al principio, otro después de la primera justificación económica y un ingreso final cuando se acaba el proyecto. Habrán, por tanto, justificaciones, por lo menos obligatoriamente los puntitos verdes, que serían las justificaciones que hacemos a la comisión después de la mitad del proyecto y al final, pero normalmente el coordinador exige justificaciones tanto técnicas como económicas para seguir el desarrollo del proyecto. Pues, puede ser cada 6 meses o anuales, se establece al inicio del proyecto. Muy importante también a la hora de ejecutar proyectos europeos es los entregables. Son los documentos que reflejan los desarrollos que hemos ido haciendo y es una obligación contractual, es decir, debemos de entregarlos en plazo. Bien, y los milestones son los hitos que nos marcaremos y que también nos va a preguntar la comisión si lo estamos cumpliendo o no. Esto sería otra forma de ver un poco el desarrollo del proyecto de una forma un poco más tridimensional. Los paquetes de trabajo, hay algunos que son horizontales durante todo el proyecto, hay otros a lo mejor que son de requerimientos que tienen lugar al principio, luego continúan los desarrollos, temas de explotación y diseminación llegarían más hacia el final del proyecto. Hay actividades, por ejemplo, como un análisis de ciclo de vida de determinado material que pues, también pueda llevarse a cabo durante todo el proyecto. Sería un poco una idea conceptual de cómo transcurre el proyecto. Es interesante, si observan, marcado la letra A, B y C, porque una de las cosas que espera la comisión es el mayor impacto posible de tu proyecto. Es decir, la comisión está poniendo unos fondos y espera que sacar el máximo provecho de esos fondos. Por lo tanto, no hay que presentar ideas que sean muy sectoriales o muy localizadas, muy locales. Puede ser conveniente a lo mejor presentar una idea que se desarrolla en un sector A, B y C, o por ejemplo al revés, es decir, diferentes ideas que van en materiales A, B o C, es decir, diversificar un poco la idea. Si vamos con una única idea en un único sector, a veces esto no es suficiente competitivo para ganar, puede ser interesante, pero no ganar la convocatoria, no ganar el proyecto. Otra cosa interesante que se desarrolla durante el proyecto europeo y que tiene que ver con la explotación es el seminario de estrategias de explotación. Es algo que se puede solicitar a la comisión paga un experto que realiza este seminario en el que se evalúan los riesgos y obstáculos potenciales que los resultados esperados pueden encontrarse. Como resultado de este seminario se genera un documento que es el PDF, que vendría a ser un plan de explotación que se tiene que ir renovando durante el proyecto. Es decir, para la comisión es importante la explotación de los resultados, que esto pueda acabar en mercado. Nos ayuda a ello, y en este tipo de seminarios y en este trabajo es cuando se dilucida el tema de la protección de resultados, patentes, distribución de derechos, se realiza en este tipo de seminario y en la elaboración de esos documentos. De acuerdo. En relación a lo que es o no es financiable, creo que la mejor forma es ver cómo se justifica. Lo que pueden observar arriba a la derecha es el formulario C, que es el formulario de justificación económica, en la que se recoge esta tablita que verán abajo de los gastos que se pueden presentar en un proyecto. Se financia personal, gastos de personal, se puede financiar sus contrataciones, aunque ahora comentaré algo sobre esto. Otros costes directos, como pueden ser gastos de viaje, equipos, consumibles y otros costes, y costes indirectos. La comisión financia
costes de estructura que no son necesarios justificar. ¿De acuerdo? Electricidad, luz, agua, todo esto vendría financiado por un ratio que se define a la hora de solicitar la ayuda. Bien, aquí he puesto algunas consideraciones a tener en cuenta en relación a esos costes. En relación a los costes del personal, decir que el personal que se imputa al proyecto tiene que ser personal técnico. También puede ser admisible personal con ciertas tareas de coordinación, pero normalmente no sería admisible personal administrativo. Vendría un poco dentro de los costes indirectos. Y por ello, el beneficiario de las ayudas del proyecto debe contar con un sistema de registro de horas, ¿vale? Donde se pueda distinguir las horas imputadas del proyecto de las horas imputadas a otros proyectos o a otras tareas. Comentar, por ejemplo, que las horas invertidas en viajes, hemos visto que tenemos que hacer reuniones periódicas que normalmente pues, serán en distintos países, son imputables. Hay un consejo, es conservar las tarjetas de embarque para poder demostrar esos viajes. En general, las facturas de gastos que presentemos deben relacionarse claramente con el proyecto. Por lo tanto, cuando sea posible hay que solicitar a los proveedores que o pongan el nombre del proyecto, el acrónimo o el número del proyecto para que exista esa vinculación clara y en caso de auditoría no haya ningún problema. Evidentemente se deben conservar las facturas y toda la documentación. No son apoyables los impuestos indirectos como por ejemplo el IVA. Comentar que en relación a la adquisición de equipamiento solo es apoyable la amortización del mismo durante el proyecto, ¿vale? No se apoya compra de equipos y que esa amortización de equipos debe de seguir las políticas habituales, es decir, no se puede hacer una amortización anticipada del equipo para que caiga dentro del periodo del proyecto, ¿vale? Ese tipo de cosas se miran. Comentar que en principio no está bien vista la subcontratación, es decir, si se presenta una serie de socios para ejecutar un proyecto, esos mismos socios deben de poder desarrollar las tareas. Si pretende subcontratar alguna tarea, la comisión se va a preguntar por qué ese subcontratado no forma parte del consorcio en lugar del socio que subcontrata. En casos específicos es necesario, pero bueno, siempre hay que, en esos casos, conservar varias ofertas y demostrar que esa subcontratación se ha hecho bajo criterios pues, de equidad, transparencia y que se ha optado por la mejor opción en calidad-precio. Bien, para ya casi finalizar, en relación a los beneficios, dificultades y aspectos claves, yo lo resumiría del siguiente modo. Creo que los beneficios de participar en proyectos europeos vienen en términos de conocimiento, de contactos, de imagen, de una buena financiación. En relación a términos de lo que es el conocimiento, se cuenta por participar en proyectos acceso a información privilegiada. Es decir, eso es muy interesante, a nuevas tecnologías. Es un hervidero de ideas que te puede poner en camino para nuevos proyectos y desde luego te permite alinear las estrategias de I+D y priorizar en dirección a las nuevas tecnologías que estamos haciendo. Es muy interesante los contactos que consigues a nivel europeo, estás colaborando con empresas y organismos de prestigio a máximo nivel y desde luego en la apertura de nuevos contactos te puede ofrecer pues, apertura a nuevos mercados. Por eso la competitividad también se incrementaría por esa posibilidad de internacionalización y de apertura a nuevos mercados. Desde luego la financiación de proyectos europeos desde mi punto de vista es la mejor opción actualmente, es la que mayor proporción de ayuda da. Y esto, contar con ayuda, pues te permite compartir los riesgos de inversión en no asumirlos tú solo. Empresas que participen en proyectos europeos
les supone un beneficio en su imagen y en el prestigio. Los proyectos europeos se consiguen en competencia con otras empresas, por lo tanto, estar ahí quiere decir que ha superado toda una serie de barreras y obstáculos. Bien, dificultades, sin duda, los proyectos europeos en muchas ocasiones son grandes, es decir, tienen su cierta complejidad, en consorcios grandes aparece disparidad de intereses, por tanto es muy importante que haya un liderazgo claro, que ese líder cuente con experiencia. La gestión es difícil, a veces también hay dificultades, pues como el idioma, pero bueno, son dificultades que se pueden superar. Y en relación a los aspectos clave, comentaría que hay que empezar a trabajar cuanto antes. En cuanto se cuenta con una idea clara, hay que buscar la convocatoria. Es interesante unirse a plataformas tecnológicas. Si no tenemos suerte, no tirar la toalla, ya que una buena idea puede ser reconstruida en siguientes convocatorias y con los resultados de la evaluación probablemente la presentemos del mejor modo. Como comentaba antes, es muy importante leerse bien los programas para saber dónde nos presentamos. La propuesta debe estar bien equilibrada en relación a los objetivos a conseguir, el reparto de tareas dentro del consorcio. Eso es interesante que se encuentre coordinada por gente con experiencia. Indudablemente hay que trabajarse bien el estado del arte. No se financian proyectos que han sido, o ideas que han sido financiadas previamente, por lo tanto debemos estudiar bien lo que presentamos, explicarlo de forma clara y concisa, porque el que evalúe va a contar con muy poquito tiempo para evaluar el proyecto y le tiene que quedar claro lo que queremos hacer y no abrir excesivamente el campo de aplicación, no intentar conseguir muchas cosas, es decir, centrarse en los objetivos claros y también suele ser interesante plantear a lo mejor una alternativa B en caso de que la alternativa que estamos afrontando no tenga éxito, plantear cómo resolveremos esa situación. Bien, eso es todo, son los consejos fruto de nuestra experiencia en los proyectos. Muchas gracias. Luis, pasamos a la segunda de las ponencias. Con nosotros se encuentra el señor Roberto Arnau, en representación de la Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos. Roberto Arnau es economista por la Universidad de Valencia, diplomado del Colegio de Europa en Brujas en estudios europeos, en especialidad de economía. Inició su experiencia profesional en la Oficina Comercial de España en Centroamérica y Panamá, con sede en la Embajada de España en Guatemala. Se incorporó al INPIBA prácticamente desde su fundación en 1984 y es funcionario de la Generalitat Valenciana desde 1986. Su trayectoria laboral ha tenido siempre relación con la innovación tanto desde el lado comercial como tecnológico y especialmente en la implantación de pymes en mercados exteriores y las relaciones internacionales. Desde el año 2001 desarrolla su trabajo en la Consellería responsable de los fondos europeos, que es actualmente la Consellería de Hacienda, y actualmente presta sus servicios como jefe de servicio responsable de FEDER en el programa operativo de la Comunidad Valenciana, al mismo tiempo que del Fondo de Cohesión y de la Política de la Competencia de la Unión Europea, así como también de los fondos de compensación interregional de España. Roberto, gracias por tu asistencia hoy aquí con nosotros y tú tienes la palabra. Un momento que no puedo hacer mi presentación.
ímpetu destructor. Gracias por la presentación y yo voy a hacer una intervención más breve de lo que me proponía. Efectivamente, muchos de los temas que yo habría dicho aquí ya los hemos visto y creo que sería repetitivo. En mi presentación ahora hay que hacer un esfuerzo para volver al nivel de abstracción que con la presentación anterior que nos ha llevado a casos prácticos, ¿no? Y de cómo se rellena el formulario y qué tipo de gastos entran en una determinada convocatoria. Y sin embargo yo querría de nuevo hacer una presentación para saber por dónde van a ir las cosas en general para el próximo periodo 2014-2020. Antes de que se me olvide, quiero decir que algunas de las informaciones que han sido válidas en el caso de las experiencias de algunos de los proyectos que se han dicho aquí no son siempre así para todos los proyectos. Por eso es muy importante y tener en cuenta, y eso sí que se ha repetido muchas veces, que hay que leerse muy bien la convocatoria y la normativa que afecta a esa convocatoria. En algunas convocatorias y en algunos gastos, en algunos proyectos y en algunas determinadas líneas de gasto, una actividad será subvencionable o no, o se tendrá que justificar de una forma u otra, depende de qué tipo de beneficiario o partner de un proyecto sea uno y puede llegar a poder certificar el IVA, en otros casos no. Es la normativa que luego haré referencia que hay que tener en cuenta para la aplicación de los proyectos con financiación de la Unión Europea. Por tanto, de abajo. Estamos acostumbrados a una edición. ¿Sabes? no me funciona. No, da igual. Vale. Está claro que no voy a hablar del séptimo programa marco, de tecnología, pero sobre todo porque mi intervención pretendía ser un poco complementaria a la que hemos visto en el resto de la mañana y en la intervención siguiente. No únicamente queríamos aprovechar, tener esta jornada para dar una información de otras ayudas, difundir que otras ayudas o financiación de la Unión Europea no necesariamente dirigida a las empresas puede existir. Por tanto, esta es la situación en la que nos encontramos actualmente. No interesa mucho porque es la que se acaba ahora en el año 2007, pero algunas cosas sí sirven. Por ejemplo, que todo el marco financiero de la Unión Europea va en periodos de programación de 7 años, ya llevamos varios periodos así, y en este periodo ha terminado, cada uno necesitará un marco anual que es este del que estamos pendientes y que comentaré a lo largo de mi intervención. Pero por lo menos aquí hay dos grandes divisiones. Una es la política de la cohesión y otra es otro tipo de convocatorias, líneas presupuestarias, actuaciones correspondientes a diferentes tipos de políticas o de intervenciones de la Unión Europea que no siempre se refieren a la política de la cohesión. De todas estas ya se ha dado información bastante detallada, no me voy a detener, algunas de ellas seguirán en el siguiente periodo con otras denominaciones, pero sí que en la política de cohesión, a su vez, en este periodo ha habido tres objetivos.
Uno es el objetivo, y esto va a cambiar en parte, uno es el objetivo convergencia, otro es el objetivo competitividad regional y empleo, y otro es el objetivo cooperación territorial europea. La Comunidad Valenciana no se puede acoger al objetivo convergencia en este periodo 2007-2013 porque por sus condiciones económicas pertenece a las regiones que se benefician del segundo objetivo, competitividad regional y empleo. Esto hace que los fondos, la gran parte de los fondos que recibe la Comunidad Valenciana, lo hagan de forma indirecta, a diferencia de las otras convocatorias del resto de actuaciones que no son política de la cohesión, y que esta forma indirecta se presenta a través de los programas operativos que todas las regiones tienen que tener para la implementación de unos determinados fondos de la Unión Europea. Estos programas operativos reúnen, por tanto, una gran parte de la financiación que la Comisión, la Unión Europea, la Comisión, destina a la reducción de las diferencias económicas a nivel regional dentro de la Unión Europea. Este programa operativo, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, se desarrolla por parte de la Generalitat, por parte de la Administración General del Estado, prácticamente en una mitad cada una de las dos administraciones. En el caso de la Generalitat, de ahí se destinan gran parte de los fondos de organismos o de programas que son de la Generalitat pero tienen el respaldo de la política de la cohesión. Y el último objetivo es el de la cooperación territorial europea. No va destinado a empresas, aunque hay empresas que encuentran un hueco de cooperación, el destinatario es un hueco de participación. El destinatario de la cooperación territorial europea son las entidades regionales y en algunas ocasiones de nivel subregional, por ejemplo, la administración local, otro tipo de asociaciones sin ánimo de lucro, las universidades. En algunos de los proyectos que participan en la cooperación territorial europea puede haber empresas que participen, pero de forma subsidiaria o a través de la subcontratación que ya se ha comentado aquí y que en algunas ocasiones está limitado porque no se pretende que los proyectos sean realizados por terceros agentes, sino por los propios participantes en los proyectos. Bueno, a modo de ejemplo, aquí tenemos cuáles son de estos programas operativos en la Comunidad Valenciana, el del FEDER. Vemos que de los fondos que se han destinado en este periodo a la Comunidad Valenciana, la mayor parte, más de la mitad, van a los dos primeros ejes, que es a los de la mejora tecnológica de la sociedad de información, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, etc. Y por otro lado también a las ayudas dirigidas a las empresas. Estos son los grandes esquemas de ayudas que existen, pues, por ejemplo, a través del actual IBACE y de las otras organizaciones que han participado en esquemas de ayudas en la Comunidad Valenciana. Estos son los ejes prioritarios que han formado el programa operativo en el Fondo Social. El Fondo Social va destinado sobre todo a la promoción del empleo y de la formación destinada al ámbito laboral, y esos son los dos grandes partidas que absorben la mayor parte del Fondo Social en el periodo en la Comunidad Valenciana. Por último, quería detenerme un momento en cuáles son los programas de cooperación territorial europea que existen en la Comunidad Valenciana. Estos son los tres ámbitos territoriales en los que la Comunidad Valenciana puede participar. Por lo menos quería dar esta información para aquellos que puedan
serles de interés, en el próximo periodo serán más o menos, pueden variar algunos de estos nombres, no lo sabemos, pero tendrán una continuidad. Por un lado, el programa MED, que es el que abarca todas las regiones de la cuenca mediterránea que pertenecen a la Unión Europea. Por otro lado, el programa SUDOE es otra de las zonas que tiene fondos destinados, es las regiones del sur de Francia, toda España y Portugal. Y por otro lado, el programa Interreg, que se destina a la cooperación interregional, que es aquella en la que pueden participar todas las regiones de la Unión Europea indistintamente. Además de estos tres programas, quería mencionar que existe otro programa de cooperación, no pertenece al FEDER, Fondo de Desarrollo Regional Europeo, sino que tiene fondos destinados a las iniciativas de vecindad de la Unión Europea. Pertenece al ámbito de las relaciones externas, no de la política regional. Dentro de las relaciones externas, la Comisión destina unos fondos para proyectos en los que participen regiones o países del entorno de la Unión Europea. Uno de esos programas es el que se refiere a la vecindad con el norte de África. Bueno, pues de forma similar a la cooperación territorial europea, esta actividad permanecerá también durante el periodo siguiente, que es el 2014-2020. He pasado la diapositiva de LIFE porque ya nos hemos referido a este programa anteriormente. En el periodo 2014-2020 nos encontramos con este planteamiento. En el año 2013 se están aún terminando de pensar cómo hacer en el próximo periodo de programación para ver qué cambios introducir, pero sí sabemos que continuará la política de cohesión, política plenamente comunitaria. La Unión Europea tiene determinadas actividades, pero en otros ámbitos, por ejemplo la cultura, la justicia, en temas sociales, pero que no son políticas comunitarias, como la política agrícola o la política de la cohesión. Bueno, pues esta política continuará. Luego veremos los fondos que se están pensando destinar a esta finalidad, y dentro de esta política de cohesión continuaremos con programas operativos, continuaremos con la cooperación territorial europea y con determinados programas directos que ya se han mencionado anteriormente. Esta diapositiva nos da una idea del peso de la política de cohesión. Aproximadamente representa una tercera parte de los fondos que se presupuestan para todo el periodo 2014-2020. Hay que decir que del resto de otras políticas, aproximadamente un 50%, vamos a ver cómo quedan las negociaciones de la política agrícola, estamos todavía sin cerrar esos capítulos, que se destinan a la política agrícola, y que, por tanto, los fondos destinados a las otras políticas pues, son muy reducidos. Por ejemplo, ya hemos visto cómo en el programa para el Horizon 2020 hay unos 70, 80 mil millones de euros, unas cantidades relativamente pequeñas en comparación con el resto de esos fondos. Para el COSME, 25.000 millones de euros. Aquí en este periodo aparece, por primera vez, no estaba nunca reflejado de esta forma, el instrumento de los proyectos de la interconexión europea, como por ejemplo el eje mediterráneo. Estas son las cifras que actualmente hay sobre la mesa para el próximo periodo 2014-2020.
Son cifras del Consejo de Europa del 7 y 8 Consejo Europeo del 7 y 8 de febrero. Estas cifras corrigen a la baja una propuesta de junio del año 2012 de la Comisión, que sumaba 335.000 millones de euros para la política de cohesión. Y el Consejo recorta la propuesta inicial de la Comisión. Y sigue un poco la discusión. Actualmente está en discusión en el Parlamento Europeo. Se espera, bueno, ellos dicen que en mayo, el mes que viene, habrá una contraoferta del Parlamento Europeo y bueno, pues seguramente los expertos dicen que alguna cifra de estas se incrementará o el Parlamento Europeo obtendrá alguna facilidad del Consejo de Europa, el Consejo Europeo, pero es el Consejo el que va a decir la última palabra sobre estas cifras. Por tanto, ya no funciona en base a objetivos. Este funcionamiento que hemos tenido en el periodo anterior, en el 2000-2006 y en el 94-99, ahora en este periodo 2014-2020 ya ha desaparecido. Tiene esta distribución, el presupuesto destinado a esta política, y que organiza los fondos en base al Fondo de Cohesión, no nos corresponde ya. Regiones menos desarrolladas que se llevan la gran parte, prácticamente el 50% de los fondos de cohesión, no entramos en ellas. Regiones en transición, no estamos tampoco en ese caso, y las regiones más desarrolladas, es decir, el resto de las que no son pobres, son en transición, reciben 50.000 millones de euros, y ahí es donde se encuentra la Comunidad Valenciana. Es un gran recorte de los fondos destinados a la cohesión, fondos estructurales, tanto en FEDER como Fondo Social. Esta es la suma de ambos fondos. Hay otros fondos aquí también, como el Fondo de Cohesión, pero que no se aparece. Dentro de estas 50.000 millones de euros de los que estamos hablando, hay más detalles detrás de todo esto, ¿no? Los documentos no únicamente son nuestro cuadro financiero, sino que se refiere a otros muchos más aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, la aparición de una reserva de fondos dentro de estas regiones más desarrolladas de 3.000 millones de euros para políticas de empleo y formación directamente a los jóvenes. Esta fue un logro de España en el Consejo de febrero sobre la política sobre el marco financiero, que es de lo que estamos viendo aquí. Por un lado, el cuadro financiero, por otro lado, la normativa. La normativa para el próximo periodo no está tampoco definida. Tenemos los borradores con los que la Comisión lleva trabajando desde el año 2011 y que esta normativa se va a ir cerrando a lo largo del año 2013. Es necesario que sea aprobada y se defina antes de la finalización del año, porque el periodo empieza en enero de 2014, pero podría tener algún retraso. Estos son los grandes bloques de esa normativa. Por un lado, la normativa de todos los aspectos financieros y presupuestarios que afectan al ámbito financiero de la Unión Europea. Y ya referido al tema de la Comisión, hay un reglamento que afecta a todos los fondos estructurales, tanto a la política de cohesión, conjuntamente, y un reglamento por cada fondo.
un reglamento para el FEDER, un reglamento para el Fondo Social, específicos y que regulan aspectos específicos que corresponden solo a cada uno de esos fondos. Un reglamento que se refiera a la cooperación territorial europea, con las particularidades que afectan a la cooperación territorial europea, y un reglamento de recuperación económica de cooperación territorial, que es una forma jurídica puesta en práctica ya en este periodo 2007-2013 de la Comisión para poder organizar entidades que tengan una personalidad jurídica a nivel de la Unión Europea y que vayan destinadas especialmente a la cooperación territorial. Lo que sí sabemos es que la existencia de documentos previos a esta normativa de la que estábamos hablando, esto no sale esporádicamente, sino que es reflejo y recoge una serie de estudios que se han ido realizando hasta ahora. A muchos les sonará el quinto informe de la Comisión, les sonará sobre todo la estrategia Europa 2020, Europa 2020, y que marca los objetivos a alcanzar al final del periodo 2014-2020. Esta estrategia se destina a pretende alcanzar tres objetivos: el crecimiento inteligente, el crecimiento basado y que afecta a todas las actividades de la Comisión, ya nos estamos saliendo de la cohesión. Esto afecta a todo, incluso a los otros programas a todos los programas, a las ayudas indirectas, a las otras líneas de cooperación, y por un lado, entonces por eso decía, el crecimiento inteligente, el que va destinado al desarrollo de tecnologías competitivas, que se refiere a tecnologías de información y comunicación, que va destinado y que incorpora actuaciones de la ¿algún marcapasos? Vale, sí, gracias. En segundo lugar, el objetivo sostenible. Este es el que destinado a que cualquier actuación de la Unión Europea tenga que tener en cuenta el medio ambiente, es digamos el que recoge la preocupación medioambiental. Y por último, el crecimiento inclusivo. Es el que va destinado a políticas sociales, a políticas Bien. Por otro lado, el crecimiento inclusivo es importante porque es el que se refiere a que para cualquier cosa habrá que tener en cuenta a la sociedad, que nadie quede excluido, que los que estén en riesgo con problemas en su entorno puedan también recibir los beneficios, al empleo, a los temas de formación, y todos estos objetivos que se recogen en la Estrategia 2020 se resume en estos 11 objetivos temáticos. Esto es lo que vale para el próximo periodo. Es decir, cualquier cosa que hagamos a partir del año 2014 va a tener que tener en cuenta estos 11 objetivos. Hay que ir aquí y buscar, o al revés, porque todavía no tenemos los programas, pero hay que prepararse y
y saber que vamos a tener que trabajar con cualquier proyecto, sea de cooperación, del séptimo programa marco, de COSME, de aprendizaje permanente, de Erasmus, del programa Cultura, de cualquier tipo de actuación tendrá que tener, uno se tendrá que preguntar cómo, en cuál de estos objetivos temáticos voy a desarrollar el calendario, como decía, es este, y esta es el mensaje que quería transmitir. Creo que la información sobre el periodo, si hubiera dudas o comentarios, Gracias, Roberto. Como bien decía esta mañana en la inauguración de esta jornada, el director general Juan Viescas, que es uno de los programas estrella que se han realizado aquí en el Ayuntamiento de Algeciras, ha sido precisamente el del Erasmus Emprendedores. El Erasmus Emprendedores, que para los que no lo conocéis, pues en principio creaba una cierta duda por razón del primero de sus nombres, del Erasmus, y mucha gente entendía que se basaba en temas académicos y en temas de becas, pero que realmente, repito, para los que no lo hayáis conocido, se trata de un programa europeo basado en el intercambio y básicamente ciudadanos españoles que pueden ir a realizar prácticas habitualmente de 3 meses en empresas de la Comunidad Europea y en contraprestación, es decir, ciudadanos de la Comunidad Europea, de jóvenes, que puedan venir a realizar a empresas de nuestra zona estas mismas prácticas. En principio, el Ayuntamiento de Algeciras es la única entidad homologada por la Comisión Europea para realizar este tipo de gestión de intercambios y precisamente, como bien decía esta mañana el director general Juan Viescas, el Ayuntamiento ha sido reconocido en uno de los 3 premios que ha dado la Comisión Europea en la Comunidad Valenciana. Para hablar de este programa, Cosa Práctica, que se basa, como acabo de decir, en dos elementos: ciudadanos nuestros que quieran irse a Europa, pero lógicamente en esa colaboración, para los ciudadanos europeos que quieran venir aquí se necesitan empresarios de aquí de la zona, lo que se denomina empresarios de acogida. Para hablar como empresario de acogida, nada mejor que alguien que tenga práctica en este tipo de actividades en más de 10 años. Y tenemos aquí hoy con nosotros a Carlos Alapont, que es el director general desde el año 1996 del grupo de empresas Alapont, que fue fundada por José Alapont Bonet hace más de 40 años. Para los que sean de fuera de esta zona, aquí de comarca, todos conocen al grupo Alapont, que empezó su experiencia profesional en el sector de los ascensores, pero que hoy por hoy ha sido ampliada en todo el grupo en temas de elevadores en general, de logística y en temas energéticos. Carlos Alapont, que me acompaña, Sánchez de Alcázar, estudió en la Universidad de Navarra, el IES, el Programa de Desarrollo Directivo, y ha estudiado también Administración y Finanzas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y entre otras actividades que a nivel de su grupo de empresas y él personalmente realiza, colabora en los programas denominados Business Angels, que como todos saben son programas de modelo de desarrollo de gestión, también tendentes a apoyar a aquellos emprendedores que tienen una idea muy novedosa, pero que desgraciadamente no tienen capacidad financiera para desarrollarla. Carlos, gracias por tu presencia. Ya es un joven, viejo veterano en estas lides y colaborando en el departamento de IDEA, tanto exponiendo distintas ponencias de todo tipo, como además siempre tú personalmente y tu grupo de empresas que estáis siempre con nosotros,
aunque últimamente me consta que estás un poco por aquí, porque afortunadamente para ti, para tu grupo de empresas, cada vez más estáis consolidándoos en distintos países, no recordad, estáis en Francia, en Argelia y clientes en muchísimos países de Europa. Pues bueno, aprovecho para felicitarte en nombre de todos y somos todos oídos. De todas maneras, lo voy a hacer de pie y así yo creo que tengo buena voz, pero puedo llegar. Gracias también a los patrocinadores por habernos invitado. Nosotros, desde nuestra humilde opinión o desde nuestra humilde experiencia, pues como ha dicho José Luis, somos una empresa CIRA, que algunos los que estéis por aquí nos conocéis, y hoy, como también ha dicho José Luis, venimos a hablar de nuestra experiencia como empresario de acogida. Hoy concretamente hemos recibido un emprendedor que es romano, que hoy ha empezado en nuestras oficinas. Tenemos experiencias anteriores, no dentro de este programa es la primera vez que lo hacemos, y ya he de deciros que como primera parte ha sido satisfactoria, porque ha sido muy sencillo, ha sido una fórmula muy simple, hemos tenido mucha colaboración por parte de IDEA, prácticamente no nos hemos enterado de nada. Y el motivo de la charla, o de lo que os quería, era animaros. Yo mi experiencia, y os refiero por qué debería las empresas, los comercios o incluso un profesional libre acoger a un empresario de acogida, ¿no? Mira, yo en primer lugar os animaría porque es la primera fase de la internacionalización. O sea, hay empresas, por ejemplo, hablamos de Mercadona o hablamos de otras compañías, que tú la piensas y dices, no, Mercadona no está internacional, Mercadona está internacionalizadísima, o sea, está totalmente internacionalizada. Tiene un departamento de compras que se dedica a comprar en 50 países del mundo. Otro puede plantear, es que es una empresa muy pequeña, que tiene una actividad, tampoco le veo mayor importancia. O sea, el hecho de recoger o de hacer venir a una persona te ayuda a reflexionar, te ayuda a mejorar, te ayuda a medirte, a compararte, incluso, ¿por qué no?, te va a abrir mercados o te va a abrir oportunidades. Nuestras oportunidades en este programa de Emprendedores Erasmus es la primera vez, pero cuando no existía o no conocíamos este tipo de plataformas, nosotros ya en el año 2003 o 2004 recibimos una llamada de un instituto, de un liceo técnico francés, que se llama Roland Garros, en Toulouse. Y esta gente pues nos mandó un fax, yo creo que el email no lo habían gastado, nos llega el fax diciéndonos si podíamos acoger a una serie de estudiantes franceses que tenían interés en formarse en el mundo del ascensor, porque había un módulo de formación profesional concreto y demás. Nosotros ellos estábamos un día reunidos y dijimos, oye, que vengan. Había gente que se lo cuestionaba, decía, tío, ¿pero para qué? Si nosotros en Francia no tenemos nada, pero no es nuestro ámbito. Pues decidimos traerlos, y la paradoja que se produjo es que hace 2 años compramos una empresa francesa y 4 de los estudiantes que habían estado haciendo prácticas ahora trabajan para nosotros. Ha sido casualidad, me refiero, no sabes a dónde te va a llevar. Yo como primer paso, animaros, ese sería uno de los motivos, ¿vale? El de tener esto. El segundo punto, ya es un tema un poco más de economía doméstica, pues tenemos que saber todos que el terreno de juego ha cambiado. Es decir, yo cuando mi abuelo creó la compañía, pues vivía en el ámbito local y Carcagente ya era la Unión Europea. Eso ya era ir a Carcagente. Luego mi padre pues abrió el abanico y nos fuimos al ámbito provincial. Y ya de vez en cuando íbamos a Sagunto. O sea, el tío que iba a Sagunto, yo recuerdo a un operario nuestro, la primera vez que lo tuvimos que mandar a Valencia, el tío me decía, me ha dicho que no. ¿Por qué no? Joder, que yo es que solo soy al Corte Inglés y en tren. Y te estoy hablando hace 14 años, ¿eh? No te estoy hablando de hace 50. O sea, que la curiosidad viene por ahí. Y luego ya la tercera generación, no hablando idioma perfectamente, que digan, oye, que estos tíos, pues ya hemos salido un poquito más allá del Pirineo y demás. Esto de la internacionalización y demás, pues esto yo también creo que viene inducido, o sea, independientemente de la coyuntura, del sector y demás, tiene que crearse un espíritu, un ánimo. Cuando tú traes una persona del extranjero y entonces a la mesa, animas a que todo el mundo, y el que más y el que menos, en el colegio ha dado francés o inglés. O sea, se anima, se lanza, chapurrea. Tengo un amigo en Francia, además todo el mundo se lo quiere llevar el fin de semana. Todo el mundo como si tuvieras una mascota. Cuando traes a uno de estos, todo el mundo lo quiere llevar.
¿sabes? Aquí hacemos una discriminación de estas positivas, pero que al final crea unos lazos que de verdad, oye, las experiencias que hemos tenido son muy satisfactorias, aunque al final no tengan un resultado económico tangible. O sea, no esperéis nadie por traer un empresario de otro país y tal, que, oye, que me voy a forrar, ¿no? Esto no es para esto, esto es casi altruista, porque te va a quitar tiempo, te va a quitar algo de dinero, algún día te lo tendrás que sacar a comer, enseñarle todo esto y demás, y luego pues puedes forjar ahí una buena amistad, que, ¿por qué no? El día de mañana pues puede ser provechosa. En nuestro caso, nosotros no hemos salido como empresarios al extranjero tampoco ningún programa de estos, pero yo sí que llevo desde los 18 años yendo por lo que le llamo yo el turismo industrial. O sea, a mí lo de los museos y tal no está bien, yo solo voy a estar en un museo, es divertido. Hasta cierto punto es divertido, pero a mí realmente lo que me divierte es visitar fábricas, es visitar empresas de mi mismo sector, conocer a empresarios de mi mismo nivel adquisitivo, de mi misma estatus y casi sector, y entonces al final da igual que sea China, Estados Unidos, que Rumanía, que es uno de los países que hemos visitado y hemos incluso trabajado en años anteriores, te ayuda a medirte, y sobre todo a reflexionar cuáles son las mejores y las peores prácticas que realizamos. Ya casi para finalizar, había preparado unas diapositivas, pero es que por falta de tiempo y al final tampoco vamos a abrumar con más números y demás. Yo os haría como reflexión final, algunos de vosotros diréis, oye, sí, pero vosotros, es que soy grande, mira, todas, absolutamente todas las empresas del mundo son pequeñas. No ha habido ninguna que haya nacido grande. Vamos, si alguien conoce alguna, que levante la mano y la estudiamos entre todos. No hay ninguna, o sea, no hay ninguna, todas han sido pequeñas. El señor de Zara tenía una tienda como la del Randero, o sea, vendía batiné, y este tío tiene el imperio más grande del mundo. ¿Por qué? Pues seguramente no lo hizo desde su despacho, este se ha corrido el mundo, este es una persona que ha ido por ahí. Pues yo os animo a que si no tenéis la oportunidad, porque vuestro sector o vuestro ámbito, porque es un pequeño comercio, no os podéis mover del territorio, no lo dudéis, traer a alguien que tarde o temprano saldréis y os servirá para algo. La segunda, os daría yo como consejo práctico también, que a nadie le asuste el sector, diga, es que en mi sector esto no, es que yo compito con multinacionales, todos competimos con multinacionales, todos competimos con multinacionales, o sea, no le veo ningún problema, o sea, todos los años sale, como decía mi abuelo, que Stampardown, que era un buen penalista, es decir, no voy a dejar de estudiar Derecho porque ya haya muy bueno, bueno, pues no voy a dejar de ser empresario, de desarrollar mis ideas, o porque haya gente que sea más grande. Y luego, como tercera cosa, ¿vale? Yo os recomendaría que os dierais de alta en la plataforma, ahí ponéis perfil de empresa, ¿no? Rectificarme si me equivoco, ofrecéis un puesto, explicáis los que sois y veréis cuán atractivos sois para el mundo exterior, porque ahí veréis cuánta gente quiere colgar pues el currículum para que vosotros lo veáis y que piden una plaza en vuestra compañía. Limitarlo, o sea, vuestras capacidades, limitarlos, no es decir, voy a traerme 23 y sois 4 en la compañía, no lo vais a poder atender. Traeros lo que necesitéis y luego darle contenido. Tener en cuenta que esta gente hace un esfuerzo grande, no son juniors que acaban de terminar una carrera, además son gente que está trabajando, que se está financiando, independientemente de que tengan una pequeña ayuda, pero ellos adelantan un dinero y se tienen que mantener cuando vienen aquí. Entonces, tener en cuenta que hay que darles algo a cambio. O sea, cuando digo algo a cambio no es que se lleven al final la tacita, el torito de España, la banderita, la camiseta de Valencia. Eso está bien, a lo mejor hay que hacerlo porque dependiendo, le tenéis que dar contenido, le tenéis que dar que el tío se sienta útil, la persona que venga se sienta útil y aprovecharlo porque es una buena cosa, ¿eh? Y luego pues nada más, deciros que en nuestro caso si alguno quiere que le demos alguna información, pues mi correo electrónico es carlos@lapon.net y el que quiera me manda un correo y yo personalmente pues bien le pongo en contacto con alguien de mi organización o si me pone un teléfono móvil le llamo desde el mío y hablamos. Que nada más. Simplemente esto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Carlos por tus reflexiones. Si hay alguien presentes que quiere realizar alguna pregunta, tiene alguna duda respecto de los 3 temas que hemos hablado en esta segunda parte.
quería consultarle al primer señor de usted que ha hablado. Si no recuerdo mal, has explicado un poco los pasos para preparar este tipo de la obtención de algún tipo de fondo para investigación y desarrollo. Nosotros particularmente tenemos nuestras iniciativas, somos una pyme, con pocos recursos, pero nos daba miedo el tema de los tiempos con respecto a las patentes. He visto que según comentabas, lo dejabas un poco para después de formado el consorcio, incluso de ya desarrollar de cierta manera la idea o ¿por qué es tan tarde este punto y por qué no se puede, no sería aconsejable realizarlo antes de cada proteger la invención o en un paso previo a la formación del consorcio? Nosotros nos encontramos en ese punto de selección o de prospección de una serie de colaboradores para formar un futuro consorcio, pero nos daba miedo este punto. ¿Conviene adelantar los trámites de patente o como tú has comentado, es mejor en una fase posterior? En primer lugar, aclarar que lo que he comentado se circunscribe a nuestras experiencias en el 7º programa marco, ¿de acuerdo? Que es el programa de imagen. Entonces, es muy interesante la cuestión que me planteas. He comentado que durante el proyecto se realiza un seminario que es el SS, el Seminario de Estrategias de Explotación, ¿vale? Donde se tratan estos temas. Entonces, allí se definen el background y el foreground. El background, de acuerdo, es lo que tú traes antes de empezar el proyecto. Entonces, si tú traes un conocimiento, una tecnología que va a ser la base para el desarrollo, te recomiendo que la protejas antes de entrar en él. Tengas una solicitud ya presentada de patente, porque es algo previo. Si es algo que tú vas a desarrollar durante el proyecto, es decir, es una tecnología que aún no está, puedes tener una idea incipiente, pero aún no está madura y se va a desarrollar durante el proyecto, entonces sí que la patente va a surgir dentro y va a ser esa segunda fase, sería un resultado del proyecto. Y durante el proyecto la puedes patentar, incluso se pueden destinar fondos del proyecto a ayudar a patentar una idea como el resultado del proyecto. Y esto puede ser interesante. Pero esto ya sería, digamos, en común con el resto del software del consorcio. Sí. Esto se puede hacer a lo largo de todo el proyecto, ¿de acuerdo? Este seminario, por ejemplo, no tiene una fecha en concreto. Nosotros ha habido proyectos en que hemos encargado el seminario a los 3 meses de empezar el proyecto para que todo el mundo sepa qué es la explotación, qué son los resultados y nos centremos desde un primer momento a hacerlo, y otros proyectos pues se ha hecho a mitad del proyecto más o menos. En el momento en que se hace, la gente se tiene que mojar, tiene que decir qué es lo que aporta, qué es lo que espera, y se llega a un acuerdo de distribución de derechos de explotación, es decir, un resultado no tiene por qué ser al 50% ni al 33%, o sea, uno aporta toda una base y se ha conseguido un desarrollo y eso se negocia. ¿De acuerdo? Entonces la patente se puede usar perfectamente dentro del proyecto, al principio del proyecto, a la mitad, al final, incluso se puede beneficiar por ayudas, o sea, fondos del propio proyecto para usar esa patente, y dependería un poco si es un resultado del proyecto o si es algo que ya la empresa está interesante. Una vez metidos, una vez metidos en el consorcio, la Unión Europea o la concesionaria del fondo hace algún tipo de tutelaje a ese respecto. En relación a la protección de propiedad intelectual. Sí, una vez, o sea, realizar algún tipo de arbitraje entre las partes del consorcio o no. No, hay distintas figuras que pueden ayudar en ese sentido, es decir, primero que la contratación de ese experto que va a llevar ese seminario ayuda al consorcio a decidir y establecer unos mecanismos para decidir. Dentro del socio, del consorcio, el coordinador del proyecto también debe de ayudar a todos los socios a que se pongan de acuerdo. Y después existen dos figuras clave en este tipo de proyectos, ¿de
¿de acuerdo? Uno es el Project Officer, que es el encargado por parte de la comisión que tiene la máxima responsabilidad sobre el proyecto y que es el que en un momento dado, si tienes una duda, puedes acudir a él. Y la comisión también suele encargar o contratar a otra figura, que es el PTA, que es un Project Technical Advisor, que es un asesor, un experto que te acompaña en todas las reuniones, que vela por los intereses de la comisión, pero es un asesor con mucha experiencia y al que también se puede recurrir para que te ayude si tienes dudas en ese sentido. Esas dos figuras, ese asesor que representa a la comisión, sería una figura más cercana. Una primera, en caso de duda, yo acudiría primero a él, y si no, podría ser, por ejemplo, un conflicto de intereses que puede ocurrir en tema de patentes, y pues a lo mejor podría recurrir al Project Officer para que te ayude a resolverlo. En ese mismo sentido de explotaciones comerciales mediante patentes, también podría ser interesante tener dinámicas de publicaciones científicas, que si bien no son patentes, pero sí nos dan un reconocimiento en el entorno científico y en el entorno en el que estamos trabajando. ¿Es posible también? Sí, de hecho es obligatorio, porque la comisión está poniendo dinero y espera que se comuniquen los resultados. Esos entregables de los que comentaba, que son exigidos durante el proyecto, tienen la clasificación de públicos o confidenciales, o sea, hay algunos que ya directamente, y la comisión en la negociación del contrato intenta que tengas el máximo número de entregables públicos que los vas a poner en la web y que la gente va a poder acceder. La comisión quiere que se haga, se disemine, se difunda el resultado del proyecto, por lo tanto va a empujar ahí. Sin embargo, esto es contraproducente con las patentes, es decir, cuando tú vas a pedir una patente, se va a hacer un estudio del arte y se va a ver que se ha hablado del tema antes. Entonces tienes un poco que marcar los pasos, es decir, en qué momento puedes diseminar o no, o la diseminación que haces, cómo te especifica eso, es un poco más genérica o no. Tienes que jugar con ello. Yo quería apuntar sobre esto, que la comisión no lo va a exigir en pro de la ciencia, en pro de la tecnología, que está muy bien, sino en pro de la visibilidad de que el proyecto ha existido o ha disfrutado de unos fondos de la comisión. O sea, esa es la parte de comunicación que es obligatorio. Hasta dónde puedas decir o dónde tengas que comunicar. Claro, a mí me gustaría saber si, no es muy complicado, si puedes darnos algún ejemplo de acción que hayáis acometido en el marco de un programa europeo. Sí, ciertamente he intentado ser didáctico y no he puesto ningún ejemplo en concreto porque el tiempo era limitado. Por ejemplo, ahora estamos llevando varios proyectos europeos a la vez. Podría hablar, por ejemplo, de uno que está a punto de finalizar. Hemos desarrollado unas cerámicas oscuras frías. El proyecto se llama Cool Coverings. Consiste en conseguir con un mismo color una cerámica que transmita menos el calor al interior, para conseguir eficiencia energética, para conseguir la reducción de uso en sistemas de aire acondicionado, y que sería de interés para todo lo que sería la franja mediterránea en Europa. El proyecto no solamente se centra en cerámicas, también se ha buscado lo mismo con otros productos, por lo que os comentaba del impacto, es decir, se ha intentado conseguir lo mismo con pinturas, con membranas para los techos, con diferentes tipos de materiales, y cada uno ha buscado formas con colores oscuros, es decir, es fácil poner un recubrimiento blanco que refleje toda la radiación, sino buscar colores oscuros que puedan ser de interés, que reflejen la radiación y que por lo tanto transmitan menos el calor al interior. Para hacer esto, bueno, estamos ya a la conclusión casi del proyecto. Hemos hecho un parque demostrador en Madrid, donde hemos construido diferentes casetas
y hemos recibido la felicitación por parte de la comisión, porque lo que hemos hecho ha sido compartir ese parque de demostración con otros proyectos europeos que están trabajando también en temas de aislamiento y tal, por lo cual el dinero puesto por la comisión se ha invertido de forma más eficiente porque estamos compartiendo todas las instalaciones, equipos de medida, comunicaciones, estamos compartiendo todo y en ese sentido la comisión lo ha visto muy bien. De momento los resultados que estamos obteniendo son buenos, es decir, hemos conseguido a nivel de laboratorio una diferencia de 7 grados con un mismo tipo de cerámica, simplemente trabajando en los esmaltes con los que recibíamos la pieza, o sea que el resultado técnico es bastante interesante. Veremos a ver si luego conseguimos también un buen resultado comercial, porque muchas veces se consiguen esos éxitos técnicos, pero es difícil llevarlos al mercado pues, por tema de costes, por la penetración que tienen, es el reto que suelen tener los proyectos, y por lo que creo que es importante incorporar ya el pensamiento de explotación desde un buen momento en los proyectos. Hola, sí. También sí, puede ser. A ver, tú eres el director del departamento de proyectos de Keraben. Entonces, Keraben es una empresa muy grande y tiene un departamento de proyectos, pero cualquier pyme no tiene un departamento de proyectos, es una persona, no sé si eres un PMP o vamos a mostrar que gestione, que sepa gestionar un proyecto. Entonces, cualquier pyme entiendo que tendría que recurrir a alguien que le supiera, no solo porque puede tener gente que pueda entender los programas, los proyectos europeos para poder acogerse, pero alguien que le desarrolle el proyecto con las fases, porque una fase sería presentar el proyecto y entender, y otra fase sería desarrollarlo. Entonces, eso las pymes cobrarían con consultoras, entiendo, buscando gente que desarrollara el proyecto, ¿no? Es muy buena pregunta. A lo largo de la experiencia que tenemos en proyectos nos hemos encontrado con socios de todos los tamaños, es decir, socios, empresas que han trabajado con nosotros muy grandes y pymes de muy poca gente, a lo mejor trabajando 3 o 4 personas en la pyme y estaban como socios con nosotros ahí en el proyecto. Yo me he convencido de que es posible para cualquier tipo de empresa participar en un proyecto europeo. Está claro que para liderar un proyecto europeo, coordinarlo, que tiene una carga administrativa y de gestión importante, a lo mejor se requiere experiencia y siendo pequeño se puede perfectamente hacer, pero con la ayuda de una consultora, por ejemplo, o con un instituto tecnológico, alguien que te ayude a llevar esa carga. A nivel de lo que es el desarrollo del proyecto, también te tengo que decir que es una empresa muy grande, está formada por departamentos y a lo mejor el departamento que está llevando un proyecto es tan pequeño como cualquier pyme. Al final son 3 o 4 personas las que están llevando el proyecto, por lo tanto es posible. Cuando obtienes financiación pública también puedes pensar en contratar a lo mejor una persona más que va a estar al 100% financiada va a estar, en sentido programa marco, para pymes creo que sería un 75% de financiación la que obtendría como persona, pero que va a estar pagada prácticamente por la comisión y que puede centrarse a lo mejor en esas tareas porque el resto de las personas de la pyme pues solo podrían destinar una pequeña parte de su tiempo, puede ser una buena idea. Por lo tanto, si no se cuenta con experiencia, contar con una consultora con experiencia puede ser una buena idea y yo lo veo perfectamente posible. De hecho, tenemos socios así que lo están haciendo muy bien. Aprovechar para completar un poco la idea, porque el problema realmente de la dimensión existe. Ahora, depende de qué se trate, claro. Si como no hablas inglés tienes que contratar un traductor para cualquier cosa, es mucho más viable, claro. Se necesita que pyme, según qué pyme, si tu pyme es como un departamento de investigación de una gran empresa, pues tendrás muchos menos problemas que si no tienes nada que ver con una. Y la vía para sobrepasar los límites de la dimensión pues es la aportación vía instituto tecnológico, asociación o partenariado con otra pyme amiga que complemente la actividad.
asistencia, gracias también a los ponentes que hoy nos han acompañado, simplemente poner a disposición las instalaciones del Departamento de Ideas, en encima del Ayuntamiento de Alcira, para cualquier cosa que podamos ayudar. Aquellos que sois